Pasamos ahora a la moción presentada de forma conjunta por el Grupo Socialista y con Podemos e Izquierda Unida, con el registro que tienen ustedes sobre la actualidad en torno a la solidaridad con el pueblo palestino. Le damos la palabra al señor Delgado. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Hoy traemos a este pleno una moción de solidaridad con el pueblo palestino, impulsada conjuntamente por nuestro grupo y el Grupo Municipal Socialista. Es una moción que responde a una situación de extrema gravedad, reconocida y denunciada por las Naciones Unidas a través de su relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese, así como por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o B'Tselem. Nos encontramos ante una violación sistemática de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte del ente sionista, el Gobierno del Estado israelí, hacia la población de Palestina. Se han documentado asesinatos de personas inocentes e infanticidios masivos, bombardeos a infraestructuras civiles, ataques a hospitales, ataques a escuelas, ataques a convoyes que transportaban ayuda humanitaria y el uso del hambre como arma de guerra. Del bloqueo se ha pasado al asedio medieval a la Franja de Gaza. Este asedio se ha intensificado desde marzo de este mismo año, lo que ha generado una situación de hambruna histórica reconocida oficialmente este 22 de agosto por Naciones Unidas, siendo la primera vez en la historia que se provoca una hambruna fuera de África. Los datos hablan de más de 640.000 personas, la mitad de ellas niños y niñas, que están sufriendo esta situación de hambruna y advierten que esta cifra podría superar el millón a finales de septiembre si no se pone fin al asedio. Lo que estamos viendo esta vez con nuestros propios ojos a través de las redes sociales y los medios de comunicación recuerda a los peores crímenes del siglo XX, con una población indefensa ante el desarrollo imparable de su exterminio sistemático, de la forma más cobarde e inhumana que se pueda imaginar. Entre las reacciones internacionales más notables se produjeron por parte del Tribunal Penal Internacional varias órdenes de detención contra responsables gubernamentales israelíes, incluido el primer ministro Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad. La ONU ha pedido además acciones urgentes a la comunidad internacional y España ha respondido a través del Consejo de Ministros de este 9 de septiembre con una serie de medidas de presión y de apoyo humanitario que incluyen embargo de armas, restricción de comercio, refuerzo de la ayuda a Gaza y apoyo a la Autoridad Nacional Palestina como legítimo interlocutor del pueblo palestino. Por todo ello, pensamos que es una obligación moral y política rechazar la indiferencia y dar ejemplo desde lo local y empujar como parte del Estado y como ciudad comprometida con los derechos humanos y la legalidad internacional. Proponemos al Pleno para su debate y aprobación una serie de acuerdos que incluyen la colocación de una bandera palestina en un lugar visible del Ayuntamiento mientras que continúe el genocidio. Promover una actividad educativa de sensibilización sobre la historia del pueblo palestino en nuestros centros escolares. Instar al Gobierno de la Nación a que lidere en Europa la adopción de más medidas de respaldo y presión y dar traslado de estos acuerdos a la Unión Europea, al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Delgado. Damos la palabra a la señora Cantella. Buenos días. Gracias, señor presidente. Sobre esta moción presenté unas enmiendas. Me gustaría saber si los grupos proponentes la han tenido a bien aceptar o rechazar. Si es necesario, pues paso a leerlas. En primer lugar, las enmiendas propuestas sería una modificación de redacción. El texto original es que no existe una sola violación de legalidad internacional que Israel no haya llevado a cabo, asesinatos masivos de población civil, infanticidios selectivos y bombardeos a hospitales. El texto propuesto sería: diversos organismos internacionales han documentado numerosas violaciones de la legalidad internacional por parte de Israel, incluyendo ataques a población civil, bombardeos a hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles. En segundo lugar, la segunda enmienda, el texto es otra modificación de redacción. El texto original sería: Israel ha instrumentalizado la ayuda humanitaria desplegando mercenarios estadounidenses conocidos como la Gaza Humanitarian Foundation, que someten a la población a denominados Juegos del Hambre.
El texto propuesto sería: Israel ha impuesto severas restricciones y demoras en la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, lo que agrava la crisis alimentaria y sanitaria que padece la población civil. La enmienda número 3 sería otra modificación de redacción, cuyo texto original sería: el Gobierno israelí ha decidido invadir, ocupar y limpiar de palestinos y palestinas la ciudad de Gaza. Se propone el texto: las operaciones militares de Israel en Gaza han causado desplazamientos masivos y un elevado número de víctimas civiles, lo que organismos internacionales consideran que podría constituir crímenes de guerra o incluso crímenes contra la humanidad. La enmienda número 4 es una modificación del punto 2 del acuerdo, cuyo texto original es proponer desde la Delegación de Educación a los centros educativos una actividad para llevarla a cabo con el alumnado, y la propuesta es proponer desde la Delegación de Educación a los centros educativos una actividad educativa y de concienciación sobre los derechos humanos y solidaridad internacional con el alumnado. La enmienda número 5 sería una modificación del punto 3 del acuerdo, cuyo texto original sería: instar al Gobierno de la Nación a tomar cuantas medidas sean necesarias para que todos los miembros de la Unión Europea adopten medidas de presión contra Israel, y sustituirlo por el texto propuesto: se insta al Gobierno de España y a la Unión Europea a estudiar la adopción de medidas diplomáticas, humanitarias y de presión con el objetivo de detener el deterioro de la situación en Gaza. Estas enmiendas vienen justificadas teniendo como objetivo adaptar el lenguaje de la moción a términos más ajustados a principios de rigor institucional, respeto a la legalidad y a las recomendaciones de organismos internacionales, eliminando expresiones sensacionalistas o no contrastadas y fortaleciendo su base argumentativa para facilitar su respaldo y debate en el Pleno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Cantella. Señor Bocanegra, segundo. Señor Espinar. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Pues me gustaría en este tema que hiciéramos un pequeño ejercicio, pero clarificador, de memoria. Cuando el 7 de octubre de 2023 Hamás y sus milicias invadieron Israel y asesinaron a más de 1.200 personas, entre ellas a varios españoles, dejando atrás de su barbarie a más de 4.000 heridos y con más de 250 personas que fueron tomadas como rehenes, casi todos jóvenes que asistían a un concierto por la paz, incluyendo a un bebé de 14 meses heridos de bala, no recuerdo que desde este Gobierno municipal se presentara moción de apoyo al pueblo israelí, como tampoco que hubiera declaración de condena alguna o que ni tan siquiera se guardara un minuto de silencio por las víctimas. Y, por supuesto, tampoco se colocó la bandera hebrea en el balcón de este ayuntamiento, que no hay que olvidar que es la casa de todos. Y mira que las víctimas lo merecían, por lo que sufrieron y por las atrocidades que se cometieron contra ellas. Sobre todo contra las mujeres, donde se ejerció una violencia sexual inusitada hasta la fecha. Pero debemos recordarlo para exponer todo en su cruda realidad, y para ello paso al testimonio de una testigo, de nombre Mazazi Tazazo. Abro comillas. Ataron a las chicas desnudas en los árboles. No fue tan solo matar y violar. Le introdujeron toda clase de objetos en sus cuerpos solo por diversión. Mataron a una chica y con su móvil le enviaron vídeos a su madre desde WhatsApp. A algunas le cortaron los pechos y jugaron al fútbol con ellos mientras aún estaban vivas. Según la investigación internacional posterior, detallada en más de 300 páginas, se determinó que el ataque terrorista fue una ofensiva planificada con ensañamiento deliberado, enfocada en objetivos civiles israelíes, unas escenas de barbarie y de terror que no se veían desde la masacre de Nankín en 1937. El 7 de octubre del 2023 amputaron miembros en vida a las víctimas, se quemaron vivos a los niños junto a sus padres, a algunos bebés se les metió y calcinó en los hornos de los kibutz, se violó tanto a niños pequeños como a niñas, mientras asesinaban a sus padres delante de sus ojos. Se ejecutó a las víctimas, muchas de ellas tras torturas inimaginables, incluyendo amputaciones genitales y decapitaciones, con azadas de jardín o cualquier herramienta que encontraban. Por supuesto, sus animales de compañía no se libraron y sufrieron la misma suerte que sus dueños, ya que para el Islam, por si alguien lo desconocía, los perros son animales impuros, las bondades del Islam. Pese a lo que describo, ninguno de los grupos proponentes en esta moción promovió gesto alguno de solidaridad con estas personas. Pero volviendo al informe aludido, en cuanto a los 9 grupos junto a Hamás que cometieron la matanza,
se encontraron multitud de civiles y periodistas palestinos que grabaron estas atroces imágenes para venderlas posteriormente a agencias internacionales o difundir contenido gráfico en sus redes sociales. El informe también señala que al menos 19 empleados, voy a decir el acrónimo UNRWA, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, 19 personas fueron investigadas por su participación directa en las matanzas. Tampoco, y por poner un ejemplo, entre los grupos proponentes se ha presentado moción alguna acerca del asesinato en masa de cristianos en Nigeria, considerado como limpieza étnica por las autoridades internacionales, o sobre la matanza a machetazos de 698 cristianos en el Congo, como tampoco la hemos visto en protesta del genocidio de drusos, cristianos y demás en Siria, con objeto de imponer la Sharia en todo el país. Como tampoco la veremos por las mujeres afganas que, tras el terremoto ocurrido hace muy poco, no pudieron ser ayudadas por los miembros de rescate porque no eran de su familia, ya que ningún hombre puede tocar a una mujer según el Islam, y han muerto enterradas vivas entre los escombros pidiendo a gritos auxilio y sin recibirlo. De nuevo, otra de las bondades del Islam. Así que estas personas seguirán huérfanas y no tendrán bandera colgada en este ayuntamiento, que las recuerde o que las honre. Un ayuntamiento que no lo es, pero debería ser igualitario para todas las víctimas, independientemente del interés ideológico, porque esta es la base y es lo que subyace en todo este asunto, execrable ya de por sí. Lo miremos por donde lo miremos, tanto de un lado como de otro. Y lo peor de todo es que estáis instrumentalizando el dolor de las personas. Eso es lo peor de todo, lo estáis instrumentalizando. Y para demostrar esta argumentación, no hay más que ver el boicot a la Vuelta Ciclista a España a su paso por el País Vasco, ya que quienes la encabezaron fueron los etarras, sus afines y sus cachorros, y que la dirigía, la lideraba y fue su portavoz no es otro que Iván Meñica, antiguo miembro de ETA con 2 condenas por terrorismo a sus espaldas. También hay que recordar la última etapa que se suspendió detrás de la manifestación pacífica entre comillas, donde dejasteis heridos a 22 policías. Por supuesto, con semejantes compañías, con esos pacifistas pro-palestinos del tiro en la nuca, Vox no se va a situar ni de lejos. Quizás otros sí, como vemos, pero nosotros nunca. Y en cuanto al Estado palestino, se tuvieron 2 oportunidades inigualables. Una fue en 1948, con la intervención de la ONU, y otra durante el mandato de Bill Clinton, para alcanzar su proclamación como Estado. Y en ambos casos fue rechazada por las autoridades palestinas, ya que el objetivo último de estas, según sus propias palabras, es expulsarlos hasta el mar y acabar con Israel y exterminarla. Que recordemos, es el único país demócrata en una zona donde la teocracia manda, rige y prevalece, y la democracia es un instrumento a abolir, otra de las bondades del benévolo Islam. Tristemente, y para concluir, para este Gobierno municipal todas las víctimas no valen por igual, puesto que a algunas se le coloca su bandera, se presentan mociones y declaraciones, mientras que las de segunda clase ni merecieron un mísero minuto de silencio y respeto. ¿Y para qué? Me pregunto. Si esto no va de solidaridad, sino de política y de sus intereses, y de tapar corruptelas, sobre todo de tapar corruptelas. Y ya que estamos en Mairena, preocúpense por los problemas de los maireneros, que los hay y muchos, y muy urgentes, y dejen que los gobiernos y la diplomacia hagan su trabajo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Espinar. ¿Quiere intervenir, señor Delgado? Bueno, a Vox, como siempre, pues se le olvida, digamos, la opinión del pueblo español respecto a la mayoría de los temas y se va por los cerros de Úbeda. Le importa más, en esta ocasión, parece el bloqueo de una etapa de la Vuelta Ciclista que el bloqueo que están sufriendo los camiones de ayuda humanitaria en las fronteras de los territorios ocupados de Palestina. A nosotros nos importa más el último, que es lo que está pasando ahora, porque desde el 7 de octubre de 2023 ha llovido mucho. Aquello fue un atentado horrible que ha sido condenado repetidas veces por múltiples instancias internacionales, por múltiples estados y gobiernos de todo signo y color. Y desde aquel momento han pasado cosas como
por ejemplo, en ese mismo mes, 10 días después, un bombardeo a un hospital en la ciudad de Gaza, dejando 500 muertos. Ese mismo día ya se está bombardeando el paso de Rafah, la principal vía de ayuda humanitaria, dejando ver un poco por dónde iban los tiros, ¿no? El 20 de octubre, sí, el ejército israelí también bombardea una iglesia cristiana, la más antigua de Gaza, matando a 16 palestinos que se refugiaban en ella. Bombardeos israelíes contra escuelas gestionadas por la UNRWA se van sucediendo también. Hospitales y escuelas. Infraestructura civil es uno de los requisitos para que estemos hablando hoy de lo que estamos hablando, que es del genocidio. Porque ahora mismo podría seguir, ¿no? En 2023 han pasado muchísimas cosas más. Durante 2024, misiles directamente contra complejos médicos infantiles. En noviembre de 2024, oficinas de la ONU bombardeadas. Durante todo 2024 continúan los ataques a las escuelas de la UNRWA. En el mismo 2024 empieza la matanza de periodistas, es decir, se trata de bombardeos en este caso selectivos a domicilios concretos, donde se sabe que estaban los periodistas. Y se contabilizan más de 200 periodistas ya muertos desde el inicio de los bombardeos en octubre de 2023. Yo le diría, bueno, al señor Espinar que la equidistancia, cuando existe un conflicto entre un oprimido y un opresor, ponerse equidistante, la neutralidad en estos casos es ponerse con el opresor. Y esto es lo que ahora mismo está haciendo el Grupo Vox. Muchísimas gracias, señor Delgado. Parte del Grupo Popular, señora Vela. ¿Por dónde empiezo? Tengo mal cuerpo y no es por todo lo que habéis hablado hoy aquí, muertos, amputaciones, tortura, no. Tengo mal cuerpo por la situación que se está viviendo en este pleno ahora mismo. ¿De verdad pensáis que en un conflicto de este tipo hay niños de un signo, niños de otro, niños muertos de primera o niños muertos de segunda? No, señores, no. Todas las vidas, todas valen lo mismo. Todas las vidas tienen que tener, todas las víctimas tienen que tener dignidad, independientemente de la ideología. Y aquí estamos perdiendo el norte, completamente. Sí, señora, estamos perdiendo el norte. Esta moción debería ser una moción de solidaridad desinteresada. Sin embargo, tal como está planteada, se utiliza como un vehículo para instrumentar el conflicto internacional y, además, un conflicto internacional muy complejo, con fines políticos. No hay otra. Escuchadme, no podemos apoyar esta moción, pero no porque seamos indiferentes al sufrimiento humano, que probablemente todos tengamos el mismo viejo en el estómago diciéndonos lo que está pasando. Pero esta moción es un ejercicio de política partidista en un momento que interesa y que además no contribuye para nada a una solución real que entra en contradicción con los principios de política exterior seria y responsable. Desde el Partido Popular siempre se ha defendido la solución de los dos Estados con una convivencia pacífica entre Israel y Palestina. Condenamos los ataques terroristas de Hamás, pero también hemos sido muy claros en denunciar la respuesta desproporcionada del Gobierno israelí y el sufrimiento de la población civil. Escuchadme, no sé si estoy perdida yo, pero la política exterior no se hace en los ayuntamientos, a no ser que esto sea nuevo ahora y en los ayuntamientos no tengamos competencias de política exterior. Que yo sepa, no. Y aquí se habla de embargo de armas, de supresión de relaciones diplomáticas. Vamos a poner los pies en la tierra, ¿no? Este pleno municipal lo que hay que hacer es prestar atención a los problemas que realmente afectan a los maireneros, la limpieza, los servicios públicos, la seguridad. Con respecto a los puntos de acuerdo, ya esto es para morir, por la patria del rey, vamos. Se pide colocar una bandera en el balcón del ayuntamiento. Escuchadme, el Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe es un espacio de encuentro y no de confrontación. Con este acto lo que se puede crear es una división innecesaria entre los vecinos. ¿Estamos provocando otra vez más división y más ruptura? Es que volvemos a politizar un conflicto de verdad lamentable y muy grave.
nos desviamos de lo que de verdad nos interesa a los vecinos, y es lo que he vuelto a decir. Una intensidad. Sí, ahora voy a explicar lo que le hubiera interesado a los vecinos, Laura. A los vecinos les interesa lo que he dicho antes, que mantengan las calles limpias, los servicios esenciales operativos que muchas veces están para dudar. La mayoría de los que estamos aquí tendríamos muchas graves dificultades o serias dificultades para entender claramente el conflicto entre Israel y Palestina. Pero aquí se propone que se lo expliquen a los niños. ¿Perdona? ¿A los niños? Yo creo que con lo que se hace con eso es politizar y adoctrinar a niños que no entienden siquiera de lo que se está hablando. No entienden. Es más fácil. Es más fácil hablar de derechos humanos, es más fácil hablarle, educar, no sesgar en la educación. Me parece una barbaridad que lo esté planteando entre ellos el Partido Socialista. Si de verdad Laura se hubiera querido llegar a un acuerdo de verdad, se hubiera presentado no como una moción, se hubiera presentado como una declaración institucional, porque creo que ninguno de los que estamos aquí creemos en la guerra, ni que la guerra sea la solución para ningún tipo de conflicto. El de Palestina e Israel, el de Rusia y Ucrania, cualquier otra. No creemos, ninguno de los que estamos aquí, que la guerra sea un medio para arreglar un conflicto o para solucionar un problema. Pero con esta moción se provoca la división entre el Pleno municipal y se hace un terrible conflicto internacional tan horrible como la guerra. En resumen, desde el Partido Popular creemos que esta postura, creemos que se debe respetar la legalidad internacional. Apoyamos a las instituciones sin tomar partido de forma radical en el problema, porque es que no se puede hacer, ya os he dicho. Las vidas valen igual de un lado y otro. Igual, la política exterior debe ser del Estado y con un consenso, no un instrumento de servicio de intereses políticos y partidistas en un momento determinado. Nuestro foco siempre va a ser el bienestar de nuestros vecinos, trabajar por nuestro pueblo, y las políticas internacionales las tienen que llevar a cabo a los que les competen. Nosotros, desde luego, desde la educación es el único sitio donde podemos trabajar y no de manera sesgada, adoctrinando. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Vela. Señora Alonso Lapí. La segunda. Bueno, pues entramos en la segunda, en el segundo turno. Señora Canterla, ¿quiere intervenir? Sí. Gracias, señor presidente. Creo que la posición de cada uno, aquí voy a hablar yo por la mía, ante cualquier guerra es firme, y es que no hay guerras ni de primeras ni de segundas, no hay víctimas de primeras y de segundas, ni palestinos, ni israelíes, ni saharauis, ni ucranianos, ni rusos. Ante lo que ocurre en Gaza, yo propongo ser firmes: cese inmediato de la violencia, liberación de rehenes y detenidos palestinos, entrada urgente de ayuda humanitaria sin impedimentos, y evitar a toda costa una extensión del conflicto al resto de la región. No olvidemos, además, que el pueblo palestino está doblemente castigado. Hamás también es el verdugo del pueblo palestino. Lo oprime, lo instrumentaliza como escudo humano y frustra cualquier expectativa de paz. Y esta opción no puede tener cabida en el futuro de Palestina. El objetivo debe seguir siendo claro, y es que ambos estados coexistan en paz y en seguridad. Sigo, por mi parte, sin conocer si se admiten o no las enmiendas. Y es cierto que no da la sensación de que no estaban ustedes por la labor de que participáramos todos en esta moción, sino que querían hacerlo de una manera independiente. El drama de Gaza no se puede usar como un arma electoral ni como un arma político. La acción exterior, de la que no somos competentes, ha de estar al servicio de la paz y de la seguridad, y no como propaganda política. Sin embargo, tengo la mano tendida a aprobar esta moción dependiendo de las enmiendas. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Cantela. Señor Bocanegra. Gracias, señor presidente. Pues hoy me estoy quedando yo un poquito aquí perplejo en este pleno. Yo parece que estoy en el Congreso de los Diputados, señores. 9 minutos hemos tardado en debatir 7 puntos que se compromete al pueblo de Mairena de la Jarafe. 7 minutos. Llevamos más de 25 minutos con una moción. Parece esto que traemos los problemas de Madrid aquí, cuando el PSOE tiene mayoría allí. Vamos a debatir las mociones internacionales allí, no aquí.
Hay muchísimos problemas aquí en Mairena para traer un problema de esta índole. Una moción que parece más bien populista por dos partes que por el resto de la corporación. Por supuesto que no estamos de acuerdo con las guerras, ni que la gente se vaya de sus casas por una guerra, por un conflicto que a muchos no se los buscan. Son problemas internacionales que ya nos ocupa muchísimo tiempo en la televisión y en el Congreso. Para traer una moción desde aquí, por favor, señores, vamos a centrarnos en los problemas de Mairena de las Aljarafe, que hay muchísimos. Vamos a llegar a 50.000. Vamos a proponer el transporte metropolitano, vamos a hablar de él. Ampliación de colegios, mantenimiento de jardinería. Yo no sé si el próximo pleno irme a Madrid o quedarme aquí. Ya es que me quedo perplejo, vamos. Ya me hacéis dudar. Porque es que, vamos, de verdad presentar esta moción y querer, como bien ha dicho la señora Vela, querer colgar una bandera y dividir más a nuestro pueblo, ¿habéis pensado eso que puede ocurrir? En vez de que sea un punto de encuentro nuestra casa consistorial, a que sea un punto de conflicto. ¿Lo habéis pensado? Hombre, por favor, vamos a traer mociones que conciernan a nuestros vecinos, a todo el mundo que nos ha votado. Que yo creo que nadie nos ha votado para que resolvamos problemas internacionales, seguro. Y estamos aquí porque nos han votado para resolver los problemas de nuestro pueblo, Mairena de las Aljarafe. Estamos haciendo perder aquí un tiempo que es oro para los habilitados que seguramente tengan otras cosas que hacer antes que debatir una moción de esta índole. O los propios concejales de gobierno, que tendrían otras funciones que hacer antes que debatir esto, por favor. ¿Que estamos solidarizados? Claro que no queremos guerra en ningún lado. Pero esto no es para debatirlo aquí, para eso están las Cortes, que ya lo hacen. Así que, por nuestra parte, este grupo va a votar que no. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Bocanegra. Señor Espinar. Gracias de nuevo, señor presidente. Y yo mismo le voy a contestar, señor Bocanegra. Se presenta porque es que realmente buscan el conflicto. Eso es lo que quieren. Es la búsqueda del conflicto. Por eso no se la ha presentado ningún grupo, la presentaron entre ellos dos, no ha habido propuesta, no ha habido nada. Eso directamente es porque quieren buscar el conflicto, sí se ve claramente. Pero bueno, y luego voy a entrar por las alusiones en el caso del señor concejal de Podemos, que dice que ser neutral es ponerse a favor del opresor. Vale. Os he puesto por lo menos al menos 5 ejemplos de lo que no habéis hecho nada, ni un minuto de silencio siquiera. Y mira que ha habido muertos, ¿eh? Y miles de muertos. Pero tampoco nunca he escuchado, porque el tema de Palestina, sí, ese sí os motiva. Pero ¿por qué no habláis nunca, por ejemplo, de Maduro, de Nicolás Maduro? ¿Por qué no habéis hablado nunca ni de sus detenciones, ni de sus torturas, ni de su muerte y del exilio masivo de su población, de su propia población? Y además, encima os negáis a considerarlo un dictador, que lo es. De hecho, no es un dictador, es un narcodictador. ¿Habéis hablado alguna vez de eso? Porque eso no incumbe al mundo. ¿Que se exilien millones de venezolanos? Eso no importa. ¿Que se torture en las cárceles? No importa. No importa porque no lo presentáis. Si os importara, presentaríais esas mociones, que no se presentan. Igual que todas las que he comentado. Exclusivamente interesa esta. ¿Por qué? Porque buscáis el conflicto. Porque la situación política en la que os encontráis no es buena. Y lo que buscáis es la polarización. Así de claro. Y en cuanto a lo que hacéis vosotros, no solo buscar la polarización, que es lo más triste. A mí lo que me duele, porque se usan a personas, son niños que están sufriendo, personas que lo están pasando fatal, que se han considerado sin nada, que están instrumentalizando el dolor de las personas, que eso es lo triste, lo triste. Y además, también estoy de acuerdo con que el foro para discutir esto no es Mairena de las Aljarafe, son las Cortes Generales, tanto el Congreso como el Senado. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Espinar. Le tocaría ahora a la señora Vela. Sí. ¿Quiere intervenir? Toca a nosotros, ¿no? Pedro, Nada, responderle a la señora Canterla que habíamos evaluado, repasado sus propuestas de enmienda, pero hemos considerado que
la situación, tal y como están demostrando ahora las intervenciones de los grupos de la bancada de la derecha, no está para suavizar ni para maquillar el lenguaje. Y el clamor popular que se está viviendo en las calles en todo el mundo sobre este tema está para decir las cosas como son, directamente. Y esta moción, este texto, este tipo de retórica es la que se está llevando en todos los plenos y se está consensuando con los grupos de solidaridad con Palestina. Por lo tanto, no vamos a aceptar las enmiendas. Al grupo Vox y al señor Bocanegra les diría que, bueno, que lo que se está hablando aquí en este punto del orden del día es sobre este tema. Y si quieren hablar sobre otros temas, pues tienen ustedes el derecho de poner la moción correspondiente, ¿no? Si hay que poner una moción sobre Maduro, pues me imagino que el señor Espinar pues seguirá con su argumentario, que es el de Trump, porque que eso es muy nacionalista español, es tener el argumentario de Trump y nada más. ¿Por qué hay que tratar estos temas o es por lo menos relevante tratarlos en el ámbito local? Porque los municipios, como parte del Estado, también representamos a una ciudadanía consciente y solidaria, con voz propia. Nuestra acción y nuestra postura importan. En primer lugar, porque cada municipio refleja los valores y principios sobre los que se construye la democracia. Defender la vida, la dignidad, los derechos humanos allí donde son vulnerados es una función que trasciende fronteras, sobre todo cuando la legalidad internacional y las instituciones que la tutelan han calificado los hechos como genocidio, como crímenes de guerra y como apartheid, ¿no? Yo creo que aquí cabría preguntarse también si hay objetivos militares, ¿no? Porque en esta invasión que ahora se está produciendo en su máxima intensidad, ayer y hoy, el objetivo militar no es tal. No se está combatiendo, se está simplemente buscando desaparecer un pueblo. Y esto es un hecho que merece la pena por sí mismo ponerlo en el centro del foco. El tema de los rehenes, la responsable de negocio de la embajada israelí en España decía que si se liberaban los rehenes, esto se acababa. Y en cambio, el gobierno de Israel lo que ha hecho es bombardear en Qatar una negociación que había sobre el tema de los rehenes, con lo cual se demuestra que el gobierno israelí realmente no quiere, no está viendo esto como un tema, como un combate militar, sino como un genocidio, un exterminio, una acción tendente a la desaparición de todo un pueblo, ¿no? Entonces, y no es que se esté matando o se esté exterminando solo a la gente de Gaza, sino que se está haciendo también en Cisjordania. Le están quemando las cosechas, los territorios, cada día más avanzan en negar cualquier posibilidad de que haya un mínimo territorio que pueda ser ese segundo Estado en la tierra histórica de Palestina. Y esta estrategia, como digo, va dirigida a lo que va dirigida, a la desaparición de un pueblo, y eso se llama genocidio. Entonces, a los que niegan el genocidio, yo les recomendaría que se informaran y vieran el informe que ha salido este lunes, 15 de septiembre, de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que es una comisión establecida por el Consejo de Derechos Humanos, que está presidida por Navi Pillay, que es la expresidenta, ni más ni menos, del Tribunal Penal Internacional sobre el Genocidio de Ruanda. Estas conclusiones que saca el informe están basadas en investigaciones exhaustivas, testimonios, análisis de documentos, vídeos, imágenes satelitales, verificación de fuentes periodísticas. Y esto es lo que ha determinado que Israel ha cometido al menos 4 de los 5 actos de genocidio definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Con uno sería bastante, pero 4 de 5. Culpa y señala directamente como responsables por incitación a altos líderes israelíes, incluyendo al primer ministro Netanyahu. Esta comisión es actualmente la voz investigadora y la experta oficial de la ONU, que sí utiliza el término genocidio,
Y como ya digo, ha recalcado que el patrón global y la reiteración de pruebas en centenares de fuentes acreditadas han sido determinantes para llegar a sus conclusiones. La utilización política es negar esto. La utilización del sufrimiento de las víctimas es negar esto, que es un clamor y es una realidad, tanto a nivel social como a nivel jurídico y a nivel político. Es una realidad. Ustedes deciden, señores del Partido Popular, señora, a quién le hacemos caso, si a los expertos o a un señor de Vox enfadado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Delgado. Señora Vela. No doy crédito. Tengo así en la cabeza un montón de cosas que no sé cómo las voy a ordenar para decirlas correctamente. Aquí nadie niega nada. Aquí nadie niega nada. Por supuesto que hay un conflicto, una guerra, muertos de un lado, muertos de otro lado. Una cosa horrorosa que no debería estar pasando. Pero ¿sabéis que hay más guerra? Vamos, yo lo digo para que, quiero decir, que es que hay más guerra. Se violan muchos derechos en muchos sitios. Claro que, pero de verdad os lo digo. Para mí todas las vidas valen igual. Me da igual la de un palestino que la de un israelí, que la de un niño en Somalia, como la de otro en Brasil. Me da igual. Pero de verdad, en un momento determinado, en un sitio determinado, estamos banalizando y trivializando un problema tan gordo como son las muertes. A mí me parece que sí, que aquí se está trivializando la muerte de mucha gente. Se está trivializando dándole un sentido que no tiene. No es el sitio, no es el foro. Es una imposición que todos los ayuntamientos en este momento, del Partido Socialista y vuestro, tiene ahora mismo encima de la mesa, porque es el momento. Y eso es trivializar muertes. Y eso es no ayudar a arreglar un conflicto político, que de aquí no podemos. Pero bueno, si lo que queremos es que la gente se entere, flaco favor. Es igual, ¿sabéis lo que significa genocidio? Pues estáis quitándole el concepto, manoseándolo. Estáis manoseando la palabra genocidio. Cada vez que la decís, tiene menos sentido para la gente. Y es una palabra muy gorda, que hay que saber utilizar. La estáis manoseando, la estáis dejando como blandiblú. De ese que se cae después cuando coge un agüerito, puede ser. Y de verdad que deberíamos aplicar el sentido común. Y si tanto os importa una vida, una muerte, el respeto de los derechos humanos, lo que no deberíais de hacer es porque desde arriba os manden una moción en todos los ayuntamientos de España, la misma moción al mismo tiempo, porque le viene bien a un señor en un momento determinado. Eso es politizar la muerte. Eso es jugar con las vidas. Es que no logro entender que os presentáis como adalíes para rescatar al mundo y lo hacéis de una manera en la que estáis de verdad desintegrando el concepto, pero de todo. Por supuesto que nos importa, por supuesto que sufrimos, por supuesto que no se puede permitir ni esa ni ninguna guerra y que ningún niño se muera, pero de esta manera, flaco favor le estáis haciendo. Está perdiendo totalmente el sentido de la moción lo que traéis aquí. Insisto, una moción tendría que haber sido una declaración institucional en la que todos los grupos políticos nos hubiésemos puesto de acuerdo en un no a la guerra, en un sí a la paz, en un respeto a los derechos, porque son muchas guerras, porque son muchos muertos y da igual el color, la ideología, la creencia. Pero no, se ha traído sesgada aprovechando un momento en el que conviene a determinados partidos políticos. Y eso, de verdad, para el Partido Popular es intolerante. Banalizáis el concepto. Muchas gracias, señora Vela. Señora Alonso Lapi. Muchas gracias, presidente. Bueno, es evidente que escuchando al Partido Popular, a vos y a Mairena Decide, que se entienda que esta moción es más imprescindible que nunca. Miren, Mairena del Aljarafe es un pueblo solidario y esta institución, este ayuntamiento, este excelentísimo ayuntamiento, siempre ha mostrado su apoyo o su repulsa a todas las guerras. De hecho, debo recordarles, porque ustedes así lo firmaron, una declaración institucional en favor de Ucrania.
y eso se firmó en el 2022. Y aquí, en este mismo plenario, hicimos un minuto de silencio por los atentados de Hamás en el 2023. Miren ustedes, esta es una muestra más de apoyo al pueblo gazatí, al pueblo palestino. Y les voy a decir por qué. Porque esta moción, como les digo, es un acto de solidaridad con el pueblo palestino ante el crimen de genocidio. Es un crimen de genocidio. No es un término que haya acuñado Podemos Izquierda Unida ni el Partido Socialista. Es que lo dice y lo acepta así la propia Corte de La Haya. Miren ustedes, les decía que es un acto de solidaridad y es una moción rigurosa, a pesar de lo que la señora Canterla dice. Es rigurosa porque toma datos documentados, y datos documentados de manera exhaustiva. La toma de Naciones Unidas, del Tribunal Internacional de Justicia, del Tribunal Penal Internacional y de ONGs de gran prestigio, como es pues, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y también incluso una ONG israelí que se llama B'Tselem. De modo que sí es una moción rigurosa y todas vienen a concluir lo mismo que dice la Corte de La Haya, que están cometiéndose violaciones gravísimas de los derechos internacionales humanitarios. Están asesinando masivamente a civiles, bombardeando hospitales y escuelas, bloqueo de alimentos y medicinas. Y es que, miren ustedes, las guerras tienen normas, hasta las guerras tienen normas, que no se están cumpliendo aquí. De modo que esto no se puede llamar guerra. Lo que está sucediendo no se puede llamar guerra. Esto no es un debate ideológico, no lo es. Es un hecho jurídico y es un hecho humanitario. España, además, existe una libertad de expresión y de manifestación. Si esto fuera un debate ideológico, se han manifestado en París, en Bruselas, en Ámsterdam, Ginebra, Estambul, Roma, Londres, Berlín. ¿Qué le decimos? A Macron, a Sunak, a Scholz, a Meloni, que están instigando y están provocando a la ciudadanía italiana, a la ciudadanía alemana, que se tiren a las calles en contra de Israel. Mire usted, no. Esta moción no es ir contra Israel, precisamente es defender a los ciudadanos israelíes, defender a periodistas, a médicos, a ciudadanas y ciudadanos israelíes que se oponen a la guerra y que están sufriendo el fanatismo de su gobierno. Mire, aquí lo que se pretende es no ser neutral, porque ser neutral es ser cómplice con el agresor, porque ser neutral es blanquear los asesinatos que está cometiendo Palestina. Y por eso el Estado español está actuando de la forma que le corresponde, con medidas políticas, con medidas diplomáticas y con medidas humanitarias, no incitando a la violencia. Lo que hace Pedro Sánchez y ha hecho es liderar en la Unión Europea una respuesta de legalidad internacional. De ahí que haya adoptado 9 medidas. Y esas 9 medidas dirigidas a presionar a Israel, embargo de armas, cierre de puertos y cielos, un refuerzo humanitario. Miren, que confundan ustedes esta política valiente, esta moción que trae el equipo de gobierno, con disturbios, con que este no es el lugar, pues si no es el lugar tampoco lo era para una declaración institucional de Ucrania o para el minuto de silencio de los atentados de Hamás. Mire, termino. El decir que no, que van a decir ustedes que no, es igual a guardar silencio y es igual a mirar hacia otro lado. Y eso no lo va a hacer este equipo de gobierno. Apoyar esta moción es votar en favor de la legalidad internacional, de los derechos humanos y de la dignidad de un pueblo que está sufriendo, que es el pueblo palestino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Alonso. La verdad que a ver quién tiene valor ahora de hablar, ni tan siquiera yo, se lo digo, al nivel en el que acaba de poner el debate. Y ese es el nivel del debate. Ese es el nivel del debate, compañeros de corporación. En octubre del año 2023, unos criminales, unos terroristas asaltaron un poblado israelí. Hicieron un execrable insulto a la humanidad y un asesinato, varios, e incluso raptaron a personas. A partir de ahí, posiblemente sí, la justificación política llevó a 2 años de conflicto con la determinación no de buscar a los responsables, de ponerlos ante la justicia, sino de acabar con el conjunto de una población en una zona determinada de este planeta.
Esa es la realidad de la que partimos. Y en esa realidad, compañeros y compañeras de corporación, se mueven también las inquietudes de muchos ciudadanos de este pueblo. Por eso también se debate aquí. Por cierto, siempre les emplazo a que cada grupo tiene la legitimidad de traer a este pleno lo que considere oportuno en cada momento. Váyase que empecemos por nosotros mismos una autocensura que afecte en el futuro a lo que aquí se traslada, porque después de un genocidio lo que se traslada es que no exista democracia, porque ya la vida de cualquier persona no va a valer para nada. Y esto también lo vemos aquí. Y yo me quedo con unas palabras de un señor que hace solo 2 días dijo que esto era un brutal sufrimiento, que no debíamos desfallecer en el empeño de que el país denuncie la brutal e inaceptable sufrimiento de miles de personas en Gaza. Por tanto, no es un elemento de confrontación y sí de visualización, en la búsqueda de una solución. Y ese señor se llama Felipe VI, es el rey de España y no creo que sea un radical, bolchevique, socialista, que busque el conflicto permanentemente, y lo acaba de decir delante del presidente en un país que está permanentemente insistiendo en buscar la solución a este conflicto, que tiene interés político, económico y estratégico en el mundo para entender la vida en nuestro planeta de otra manera. Y esto creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Con el señor Netanyahu, con el señor Putin, con el señor Trump, con distintas maneras de interpretar la vida y de limitar la democracia, que es el valor consustancial del que nacen las normas que nos dimos en este planeta después de 2 guerras mundiales. Conculcar las mismas, como está pasando, es ponernos de verdad al frente de una realidad social de inimaginables consecuencias en el futuro. Yo por lo menos así lo pienso. Así que le demos dimensión a este problema y que se visualice también es concernir a que dentro de nuestra realidad cotidiana, que nos legitima poder defenderla, claro que sí, entendamos que somos ciudadanos de un planeta en el que tenemos que convivir, en el que tenemos que compartir y en el que tenemos que tratar que sea mejor para las generaciones futuras. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a la votación. Señora Cantella. Abstención. Señor Bocanegra. En contra. Señor Espinar. En contra. Señora Pérez. A favor. A favor. Señora Vela. Abstención. Señora Alonso Lapi. A favor. Pues queda aprobada. Gracias, compañeros y compañeras de corporación.